¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, Vida Nueva Betel trae nuevamente el estudio de la escritura que hemos tenido durante estos meses en el libro de Isaías. Así que les voy a invitar, por favor, acompáñenme. Vamos al libro de Isaías. El día de hoy vamos a ver el 28. Isaías 28. Y durante este periodo, hermanos, durante esta clase vamos a estar viendo acerca de dos cosas sumamente destructivas para la humanidad. El primero de ellos es el alcoholismo o drogadicción, y el segundo es el ocultismo. Eso es lo que la Biblia habla en Isaías capítulo 28. Y vamos a ver algunos puntos sumamente importantes respecto a abrir los ojos y darnos cuenta del daño moral, físico y obviamente espiritual que estas dos cosas, alcoholismo, drogadicción y ocultismo, causan a los seres humanos. No solamente a los individuos, sino también a las familias y a las naciones. Tristemente hemos permitido que esto aumente, crezca. No solamente basta prender la televisión para darnos cuenta que todo está relacionado al ocultismo y a la droga, el alcoholismo y que se puede vivir bien dentro de esto, pero es un engaño tremendo, satánico, para destruir a las familias, colapsar a las naciones. Una de las filosofías que surgió durante el siglo XIV y XV, más o menos, fue donde surge esta filosofía, fue el humanismo. Y el humanismo, a grandes rasgos, exalta en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Es decir, ¿verdad? El ser humano es superior, lo puede hacer, es mejor que los animales, tiene control, etcétera, etcétera. Básicamente una exaltación al ser humano, pretendiendo descubrir que el hombre es capaz, a través de sus pensamientos, de su propia vida, de su raciocinio, tiene la capacidad de solucionar sus problemas y sobre todo obtener el éxito. Lo cual es una gravísima mentira. ¿Y por qué gravísima? Porque el ser humano se la ha creído. Y honestamente no somos nada delante de Dios. Nada más para que te des cuenta, el siglo pasado, el siglo XX, fue donde comenzaron a haber muchos descubrimientos científicos. Comenzó la tecnología, la ciencia, la medicina a aumentar. Qué bueno, gracias a Dios. Pero estamos hablando que transcurrieron aproximadamente 4.000 años, casi 5.000 años de historia, donde el ser humano todavía andaba en caballo, en burro, ¿verdad? En 1905 más o menos es cuando se comienza a hacer los primeros intentos de vuelo, y luego en el 10, del 7 al 10, el señor Ford comienza con el carro modelo T, y luego en los 20, ¿verdad? Ahí ya están los aviones, empiezan los bombardeos, etcétera, etcétera. 30, 40, pues las guerras mundiales, ya pasaron 2, y luego en los 50 tenemos el hombre en el espacio, en los 60 llega a la luna, 70 ya estamos todos llenos de satélites, etcétera, etcétera. Comienza la tecnología a avanzar, los microchips, etcétera, etcétera, y luego se descubre medicina, etcétera, etcétera. Todo esto llega a aumentar de una manera increíble, como dijo Daniel, que la ciencia iba a aumentar, y eso sucedió en el siglo pasado. Y uno de los descubrimientos más grandes en el año 1950, que hasta ahorita ha sido uno de los proyectos más grandes de toda la historia, es el proyecto del genoma humano, donde dos hombres, ¿verdad? Que ahorita el que lo lleva, o lo llevaba a cabo, perdón, ahí en los 90, 2000, el doctor Collins, que era cristiano, comienza a decir: Dios nos está revelando el mapa del ser humano. Y es tremendamente asombroso como dentro de nosotros, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, yo trabajo con código, hago software, hacemos software, páginas de internet, y es absurdo decir, ¿verdad? Absurdo, lo más tonto decir que yo llego, ¿verdad? Voy ahí a la playa, voy al desierto, digo qué bonito, me encuentro un disco duro con información, un disco, ¿verdad? Con información, lo conecto, y ahí hay un código donde yo mando un comando y hace esto, mando otro comando y le aplasto aquí el clic en la computadora, etcétera, etcétera, y detrás de eso todo hay inteligencia básicamente en el código, y decir que fue formado de la nada. No, pues verdad, el mar y las arenas formaron ese código. No, pues sabes una cosa, ahí en el mar vinieron las sales, se juntaron los minerales e hizo esta inteligencia. O sea, nada más para que veas la ideología que hay detrás
del humanismo y creer que el ser humano puede lograr el éxito. Nada más para que veas la tontería, ¿verdad?, que acabo de decir, que básicamente es lo que se dice a nivel mundial y se enseña. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, con todo este preámbulo, vamos a pedirle a Dios su dirección. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, bondadoso. Ponemos en tus manos nuestras vidas, danos sabiduría, inteligencia, abre nuestros corazones para poder comprender la grandeza que se encuentra delante de ella y sobre todo, Señor, el tesoro de conocimiento que nos quieres ofrecer. Perdónanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a leer, por favor, Isaías capítulo 28. Isaías 28 está un poquito extenso, pero le voy a pedir que me siga con su vista si usted tiene la Biblia o simplemente ponga atención. Dice Isaías 28, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primavera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación sobre extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el camino
se pasa rueda de carreta, sino que un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Quiero que veamos, hermanos, número uno, primero que nada, los deseos de la carne. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver. Uno, que habla aquí Isaías 28. Deseos de la carne. Cuando Dios nos crea con necesidades básicas. Dentro de ellas, ¿verdad?, es el comer, el alimento, el dormir, y también el amar, el ser amado, el tener que participar, etcétera, etcétera. Todo esto son necesidades básicas del ser humano. Usted sabe y yo sabemos que un bebé, sobre todo el ser humano, ¿verdad?, no puede sobrevivir sin el cuidado de un adulto por los próximos 3 a 5 años. Los animalitos es diferente, ¿verdad? Hay animalitos que ya a los 14, 15 días ya pueden andar solitos, etcétera, etcétera, pero no así en el ser humano. Dios creó al ser humano para depender de otros, sobre todo de Dios. Y esto es importante entender porque estos deseos que existen en nuestros cuerpos, Dios los creó para que los disfrutáramos. Sin embargo, nosotros los hemos pasado los parámetros, hemos violado esos límites que Dios estableció. Miren, quiero por favor que entender lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo en Colosenses 3, del 1 al 5. Colosenses 3, del 1 al 5. Colosenses 3, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ojo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un paréntesis, aquí me detengo. Quiero que noten que le está hablando a cristianos. Cristianos que han entendido que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y además nos invita a buscar las cosas que tienen peso eterno, ¿sí?, que van más allá de esta vida. Por favor, no malinterpretemos al apóstol Pablo. No quiere decir que seamos irresponsables en esta vida. No, las cosas del cielo nada más allá me voy a enfocar y la familia la descuidas, eres irresponsable en el trabajo. Por favor, no quiere decir eso el apóstol Pablo. Está diciendo que nuestra meta tiene que ser agradar a Dios y, sobre todo, estar conscientes de que nuestra vida estará segura en Él en la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que ser responsables con lo que hagamos, con nuestras vidas, con nuestras familias, trabajos, negocios, etcétera, etcétera. Pero después agrega Pablo lo siguiente en el 5: por eso es nuestra responsabilidad, dice Pablo, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, hay cosas todavía terrenales que nos controlan, nos pueden controlar. Y qué casualidad que comienza hablando acerca de la inmoralidad sexual. Y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todo eso está en el original hablando acerca de cosas sexuales. Y luego después dice malos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los inconversos. ¿Eso dice? Ni la Biblia del Mormón dice eso. Dice sobre los hijos de desobediencia. Entonces es importantísimo entender, hermanos, que el ser humano puede pervertir o contaminar su vida. Y eso es lo que ha hecho Dios. Dios nos ha permitido disfrutar de la vida. ¿Quieres disfrutar de la vida? Come esto, aquello. Y nos hemos pasado nosotros los seres humanos violando sus leyes, transformando, ¿verdad? Levítico 27, cuando tengas oportunidad de leerlo, Dios prohíbe mezclar las semillas, prohíbe hacer lo que ahorita se conoce como transgénero. Estamos hablando de 3.400 años antes de que esto comenzara a surgir, estas alteraciones genéticas a la alimentación, y Dios ya lo prohibía. O sea, por favor, para que te des cuenta que Dios es más actual, la Biblia es más actual de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Entonces, Dios dice en Eclesiastés 7:29, dice el rey Salomón: solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto
pero ellos buscaron muchas perversiones y ahí estamos nosotros. Por ejemplo, si fuéramos racionales, ¿por qué entonces nos domina el odio, la venganza, el alcohol? Hay cosas que Dios creó, hermanos y amigos. Dios creó todas estas plantas. Yo estoy consciente que Dios creó las medicinas de las plantas, incluyendo todas aquellas que se han utilizado o mal utilizado en los cuerpos. Dios las creó, Dios las hizo, pero el ser humano las ha utilizado mal. No hay ningún problema. El problema es que el ser humano ha pervertido todo a tal grado de que en vez de utilizarlo sabiamente, correctamente, lo pervierte e inhibe los sentidos. Entonces, ojo, hermanos, yo sí recomiendo como cristianos, hay áreas grises en la Biblia donde no se meten problemas, no se meten detalles, como por ejemplo en la Biblia nunca vas a encontrar no fumarás, porque no se meten problemas en ese sentido, pero sí nos habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. 1 Corintios 6, tenemos que ser sabios, inteligentes en cómo vamos a administrar nuestros cuerpos. La alimentación, Dios dice, come lo que quieras, como dijo a Pedro, pero sé sabio, ten cuidado, tú sabes, mucho puerco, ten cuidado con los camarones, ten cuidado con esto, en abundancia, no lo hagas, disfruta, ¿verdad? Aviéntate 1, 2, 3 tacos, etcétera, etcétera, pero no abuses. Ten cuidado con el azúcar, sobre todo cuando ya está tan alterada, ten cuidado con esto, con aquello. Sin embargo, hay áreas donde sí Dios nos dice, no te metas. Y eso es la inmoralidad sexual, el ocultismo y la drogadicción, el alcohol. Entonces, no es el mismo tipo de fermentación que existía en aquel tiempo. Aquel tiempo era una fermentación natural. Y voy a hacer un paréntesis. La Biblia no menciona que Cristo haya tomado vino. Mucha gente dice Juan 2 convirtió el agua en vino. Yo entiendo eso, pero eso es importante de entender. Cuando Jesucristo tomó la cena de la Pascua antes de ser crucificado, dice que era fruto de la vid, no fermentado. La Biblia no tiene problemas en decir vino. Sin embargo, ahí Cristo dijo, salió de su boca, y he aquí, no beberé más de este fruto de la vid. No dice vino. ¿Qué significa ahí en el original? Era jugo de uva no fermentado, porque eso se celebraba en la Pascua, no había vino. Así que Cristo no tomó vino, el pan y el vino. No era vino, no era vino, no era vino. ¿Sí? Así que para los borrachines, ahí disculpen, no era vino. En primer lugar, quiero que noten el alcohol. Dios habla de la sidra, habla acerca del alcohol aquí, vamos a verlo, vamos a entender lo que Dios quiere decir eso. Si no era el mismo tipo de fermentación, sino que era más natural en aquel tiempo, y Dios decía, no lo hagas. Ahora imagínate con la fermentación que existe en este tiempo, es todavía peor. Ya si tú te quieres justificar es tu problema, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías 28:7. Fíjate lo que hace el alcohol. Pero también estos erraron por falta de sueño. ¿Eso dice tu Biblia? Dice, erraron por, otra vez, Isaías 28:7, con el vino, y con sidra se entontecieron. Tú dirás, ¿qué es vino? ¿Qué es sidra? En aquel tiempo se podría traducir, en este tiempo, como cerveza. Eso es básicamente lo que es. Alcohol, cerveza. ¿Eso es lo que es? Eso es lo que es. Y dice Dios, el sacerdote y el profeta, Dios lo permitía en aquel tiempo, sí, pero sin abuso. Yo en este tiempo, si en aquel tiempo Dios recomendaba, porque era natural, poquito, es más, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes, Timoteo, estás enfermo, verdad? Voy a orar por ti para que Dios te sane. No le dijo eso. Le dijo, yo sé que tienes problemas estomacales, toma poquito vino, tómate un poquito de vino, porque eso te va a ayudar. Era otro tipo de fermentación. No estamos diciendo que en este tiempo es justificable. Aquí dice de aquellos que comienzan a abusar, porque el ser humano, como no es racional, y así empezamos, no es racional, no se limita, no pone un límite y un parámetro, comienza a sus deseos descontrolarlo. Entonces, ¿qué hay durante el alcoholismo, durante la drogadicción, etcétera, etcétera, que inhiben el pensamiento, nos hacen errar, comienzas, ¿verdad? Y esto es real, porque comienzas a ver un mundo espiritual, el cual existe, Hebreos 11:3, es más real de que ahorita tú y yo podemos palpar, y comienzas a ver, ¿verdad? Por eso es elefantes rosados volando, etcétera, etcétera, los hongos alucinantes, todas estas clases de drogas que existen, del alcohol, y luego comienzan los jóvenes a mezclar este tipo. Tu cuerpo no está preparado para tener esta clase
de mezclas y comienzas, y disculpa lo que voy a decir, a entorpecerte. Y es lo mismo con la pornografía. Está comprobado científicamente que cuando tú comienzas a ver estas cosas, tu cerebro, tus neuronas se comienzan a lastimar. Así de grave Dios dice la inmoralidad sexual. Y por eso, ¿verdad? Ahora te darás cuenta, por eso mucha gente está como está, porque ha destruido las neuronas. Todos podemos caer en esto, nadie es mejor que nadie, por favor, ojo, todo esto a todos nos puede pasar. No se trata de juzgar, se trata de analizar en qué estado está mi vida para yo hacer algo al respecto. Isaías 28, 7, lo acabamos de leer, quiero leer otros pasajes donde hablan acerca de esto. El siguiente se encuentra en Deuteronomio 16, 19. Deuteronomio 16, 17. Deuteronomio 16, 19, perdón, Deuteronomio 16, 19 dice de la siguiente manera: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En Isaías 28:7 acabamos de leer que el vino, la cerveza, el sidra, el alcohol, etcétera, etcétera, entontecen y hacen que hagas soborno. Dios lo prohibía. O sea, nada más para que te des cuenta que los malos deseos, los deseos de la carne, todavía se convierten peores cuando están combinados con el alcohol. Deuteronomio 16, 19. Vamos a leer 27, 25. 27, 25. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 27, 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces es importante entender, hermanos, que Dios aborrece el soborno. Ojo. Usted dirá, pero todo el mundo está lleno de soborno, existen tantos problemas, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no es la voluntad de Dios, porque si vamos a la Biblia, Dios permite este soborno, pero Dios ya aconsejó que no sucediera. Y como vemos, ¿verdad?, a los muchas veces políticos, etcétera, etcétera, en sus jijiji, jaja, tomando, bla, 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 y Dios dice, no lo hagas. Nada más para que te des cuenta, ¿está de acuerdo entonces Dios que existan esta clase de fiestas con los políticos? Bueno, lo dejo a tu criterio, no se necesita ser muy inteligente para saber la respuesta. Vamos a Proverbios capítulo 15, 27. Proverbios capítulo 15, 27. Dice de la siguiente manera: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno, Dios dice, vivirá. ¿Cuánta injusticia existe en este mundo? Porque no hay dinero. No puede pagar un abogado, no puede esto, aquello, bla, bla, bla. A mí no me interesa esto más que el que me dé dinero, bla, bla, bla. Y Dios dice, jamás es mi deseo que los seres humanos vivan bajo la influencia de sus deseos. Y esto abarca a muchos hermanos y amigos. Voy a leer otro pasaje, Isaías 23. Isaías 1, 23. Dice de la siguiente manera, Isaías 1, 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Proverbios, ahorita leímos 15, 27, y ahorita acabamos de leer Isaías 1, 23. Dios dice, una de las causas por las cuales enviaré mi justicia es porque los gobernantes no hacen justicia. Hermanos y amigos, lo lamento, pero este juicio viene de parte de Dios para todas aquellas personas que son líderes, incluyendo los de la casa, que son controlados por los deseos, por el dinero, el alcoholismo, la drogadicción, los deseos personales, y no hay un deseo por traer justicia.
Vamos a leer ahora otros dos proverbios. Primero, Proverbios 21, y luego el otro que está un poquito más extenso, no lo voy a leer todo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, perdón, del 29 al 35 es. Proverbios 21, el primero es Proverbios 21. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Proverbios 23, del 29 al 35, dice de la siguiente manera: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Ahí está la Biblia, ya lo decía. Cosas extrañas, ¿verdad? Por eso ves que te jalan las patas, etcétera, etcétera. Y tu corazón hablará perversidades, es decir, no eres incoherente, no hay conexión entre lo que dices y lo que haces. Tus ojos, dice el 34, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos y amigos, existe aquí ya una condición de dependencia. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que buscar ayuda si usted la necesita. Busque a alguien que ha salido de esto u organizaciones cristianas que los ayuden a desintoxicarse, porque su cuerpo comenzará a depender o a demandar esta clase de fármacos. Entonces es importante entender, hermanos, que Dios sí habla respecto a esto. Habla que es un engaño, es un dolor, es una tristeza, trae injusticia a las naciones, a las familias, a los individuos. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne comienzan a controlar la razón y el pensamiento humano. Y solamente se enfoca uno, y quiero esta mujer, y quiero este dinero, y quiero esto, y mi negocio, y quiero hacer mi tranza, y no me importan los demás, y bla, 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 y mi dinero, y existe un terrible engaño por causa de esto. En segundo lugar, y último, nada más vamos a ver estos dos, en segundo lugar es el ocultismo. Muy bien, es importante entender que usualmente una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Muy bien. Dice la escritura, y lo acabamos de leer, que son personas soberbias, que comienzan a creerse, ¿verdad?, que la vida es pan comido, que ya la tienen hecha, altaneros, etcétera, etcétera. Y Dios, una de las cosas que Dios le aborrece, odia. ¿Que no Dios es amor? Sí, sí lo es. Pero también aborrece el pecado y asimismo aborrece el daño que el pecado causa en las personas y causa a otras personas. Vamos a ver Proverbios 6, por favor, Proverbios 6. Proverbios 6, del 16 al 17a. Proverbios capítulo 6 dice de la siguiente manera, el 16 y 17a: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, o sea, las detesta. Número 1, y ahí me detengo. Número 1, los ojos altivos. ¿Cómo se puede traducir esto? Arrogantes. Que ves a las personas hacia abajo y yo soy mejor, ¿verdad? Y a mí esto, y mira mi carro, y mira mi casa, y mira esto, y mira aquello. Los ojos arrogantes, los ojos altivos, soberbios. Dios no está de acuerdo con la soberbia. Creerte superior a los demás, creer que por tu intelecto, por tu fama, tu conocimiento, tú hiciste esto y aquello, te da la autoridad y la capacidad de pisotear y ver a los demás con menosprecio. Ve eso Dios en tu vida y Dios comienza a aborrecer esa actitud en tu vida. Y que Dios aborrezca algo y tú lo tengas, cuidado, mucho cuidado. Otro pasaje que habla acerca de esto es Proverbios
26, 19. Vamos Levítico 26, versículo 19. Dice de la siguiente manera: Levítico 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Cuando tengas oportunidad, léelo, y te vas a dar cuenta que Dios no le agrada la soberbia. Una nación con soberbia, una familia, un individuo, dice Dios, no voy a bendecirlo. Y así tendrá lo que quiera. Pero cuando Dios quita su bendición, su mano de protección, todo se comienza a colapsar. Y quizás tendrás dinero, fama, lo que tú quieras, pero tu espíritu y tu alma no tendrán reposo. Y eso es lo más importante ante Dios. ¿Por qué? Porque tendrás paz ante Dios, ante los hombres, y podrás disfrutar de lo que Dios te ha permitido tener. Número 2, vas a poder descansar, dormir, poner en las manos de Dios absolutamente todo lo que tienes y vivir tranquilo. Pero las personas que no tienen a Cristo me van a robar, y me van a atacar, me van a secuestrar, y esto, y aquello, y no puedo hacer esto, más allá, porque no existe una confianza plena y sobre todo protección de Dios. Otros dos pasajes, Deuteronomio 17, 12. Deuteronomio 17, 12. Dice de la siguiente manera, 17, 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Fíjate cómo le llama Dios a su pueblo. Le dice una cosa: va a haber hombres que no van a querer acatar mi orden, o la de los líderes, o la de los jueces que yo he puesto. Y Dios decía, estos hombres merecen la muerte. ¿Por qué? Aquí ya estamos hablando de personas que no han querido recibir el consejo, sino que con soberbia, ¿qué me va a enseñar esto? ¿Qué me va a decir? Déjese a un lado, etcétera, etcétera. Dice Dios, esto ya es un mal y contamina la tierra, contamina a los demás y no merece vivir. Así de grave es la soberbia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que esto se transmite, contamina y daña. Y hay todavía cosas peores, porque si hay personas que no creen en Dios y no hay justicia delante de Dios, comienza a haber maldiciones, comienza a haber robos, asesinatos, venganzas. Una cosa lleva a la otra, nada más para que te des cuenta que es un efecto dominó. Estorba la bendición y corrompe a otros. Y finalmente, Proverbios 11.2. Proverbios 11.2 dice de la siguiente manera. Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, el resultado de la soberbia es la deshonra. Otra cosa, hermanos y amigos, que Dios le desagrada, y lo acabamos de leer en Isaías 28, vamos a regresar a Isaías 28, por favor, 15 y 18, es el ocultismo, la santería, toda esta clase de adoración a los demonios. Dice en Proverbios 28, 15 y 18, por cuanto habéis dicho, Dios dice, habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Y dice el 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. La palabra turbión es un aguacero violento acompañado con vientos fuertes, un fuerte viento. Entonces, el turbión básicamente es un aguacero violento acompañado de fuertes vientos.
La mayoría de los seres humanos somos movidos por lo sobrenatural, el misticismo. Nos llama la atención las cosas paranormales, fuera de lo normal, como por ejemplo poder volar, de los superhéroes, seres de otros planetas, que los reptilianos, los marcianos, etcétera, etcétera, las predicciones del futuro, etcétera. Ojo, hermanos y amigos, mucha gente ha dicho, es que los cristianos nos creen en los ovnis. Escúchame bien, sí sabemos que existen los ovnis. La Biblia habla, pero no son como el mundo los proyecta, no son como las películas, Hollywood los proyecta, de que son seres de otro planeta, seres de Marte, de Júpiter, los reptilianos. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña en Efesios 6:12 que son huestes espirituales de maldad. O sea, sí existen y sí creemos en ellos, pero no creemos como los ponen Hollywood, ¿verdad? Que vienen y van a controlar. Es un mundo espiritual diferente, que sí tiene la capacidad de hacerse materializarse, tienen poderes para hacer sanidades, hacer cosas que levitan, hacer que escuches ruidos en tu casa, cadenas, etcétera, etcétera, que se prende o se apague la televisión, se muevan las cosas, y esto es real. Y existen toda esta clase de demonios. La palabra demonio, daimon, en el griego, que Cristo vino a enfrentar, vino a enfrentarlos, se llaman seres inteligentes. Eso significa daimon, ser inteligente. O sea, son capaces, con una inteligencia diabólica, satánica, de engañar a los seres humanos, de hacerles creer que son superhéroes, que traen protección, bendición, tecnología, ciencia. Hermanos y amigos, todas estas civilizaciones de la antigüedad, civilizaciones que adoraban las estrellas, y que esto ahí más allá, ¿quién les enseñó todas estas clases de inteligencia, de cálculos matemáticos, la astrología, porque es lo que estudiaban ellos, ¿verdad? Astrología, no astronomía. La astrología es donde creen que todas las estrellas, las lumbreras, tienen impacto en los seres humanos a nivel de controlar sus vidas. No, pues tú eres esto, tú eres aquello, bla, 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 y eso son tonterías. La astronomía es el estudio de los movimientos de los astros, lo cual es muy natural, es muy bueno, y Dios pone a hombres inteligentes, astrónomos, que reconocieron una estrella diferente y dijeron, ah, caray, aquí nos señala algo diferente, y fueron a adorar a Cristo de bebé. Entonces, eso no hay ningún problema. La astronomía, la astrología está mal porque es el estudio de los astros impactando tu vida personal. Oye, el lunes tú eres esto, no puedes comprar, o no te mezcles con estas personas. Esas son boberías, y lo lamento. Esos son ocultismos, adoración a los demonios. Y Satanás, hermanos y amigos, sabe acerca de esto. El ocultismo son ciencias o artes ocultas, estudio de diversos conocimientos y prácticas, misterios de carácter sobrenatural. Efesios 6:12, ahorita lo acabo de mencionar, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no es contra tu familiar, no es contra tu jefe, contra tus compañeros de trabajo, contra tus vecinos, es contra todas las huestes espirituales de maldad que están detrás de ellos, que muchas veces los controla. Y dice la Biblia que estas huestes espirituales están en el cosmos. Así dice, que están en huestes de maldad en las regiones celestes. No está hablando del primer cielo, lo que es antes de la atmósfera, mejor decir, el primer cielo. Aquí está hablando del universo. Entonces, ¿creemos en los ovnis? Sí, pero no como los proyectan, sino son seres satánicos, diabólicos, demoníacos, demonios, seres inteligentes que buscan controlar y destruir al ser humano. Así que ojo con esto, porque ellos traen engaños. Todo esto es real, hermanos y amigos. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, ahí están los átomos, ahí está el área espiritual, de eso que no se ve fueron hechos lo que ahorita vemos, el mundo biológico. Y lo disfrutamos, y está bonito, el mar, las montañas, etcétera, etcétera, disfrutamos. Pero detrás muchas veces que no vemos, muchas cosas del ocultismo, civilizaciones antiguas que sacrificaban a seres humanos,
que buscaban en la astrología, que buscaban en dioses y esto, y apariciones, etcétera, etcétera. Todo esto tiene su origen en el área del ocultismo. La Biblia Negra, etcétera, etcétera. El señor Crowley, ¿verdad?, que fue uno de los que inspiraron a LaVey para escribir la Biblia Negra. Este hombre, dice la historia, que se fue a vivir a vamos a decir, un rancho donde él trataba de hacer los conjuros más fuertes para controlar más demonios y demonios más poderosos, sin saber que esto es un engaño de Satanás. Ellos se vuelven contra ellos. Y lo peor de todo es que era un hombre, y tú lo puedes ver, es historia. Era un hombre de un pastor, era hijo, de un pastor. Qué tremendo, qué terrible y qué triste que el ocultismo le haya ganado a esta persona, sabiendo que todo esto iba a ser destrucción para su alma. Dice Efesios 2:2. Efesios 2:2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero que entendamos, hermanos y amigos, que Satanás en el aire, porque lo controla, el príncipe de este mundo, controla la televisión, las ondas, muchas de estas de radio, lo que ves, lo que escuchas, todo esto está siendo controlado por demonios. Y si tú le crees, si tú sigues este engaño, caerás en sus engaños. En Deuteronomio 18, se me ha olvidado apuntar aquí, Hebreos 11:3, y luego acabamos de leer Efesios 2:2, y luego vamos a terminar con dos pasajes más, Deuteronomio 18, del 10 al 12, y finalmente Hechos 19. Esos son nuestros últimos dos pasajes que vamos a leer. Deuteronomio, primero vamos a Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 18, del 10 al 12: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, o sea, Dios lo aborrece también, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, vamos a seguir esto con mucho cuidado. En aquel tiempo mucha gente decía, ay, pero ¿por qué Dios destruyó estas naciones, estas civilizaciones? Porque ya se habían contaminado con el ocultismo. Ahí les está diciendo, escuchen bien, Israel, ustedes van a conquistar estas 7 naciones. Deuteronomio 7 les dice, más poderosas que tú, más fuertes, más grandes, con mejores guerreros, estrategias militares, con más experiencia y con ciudades fortificadas. Ustedes las van a destruir porque yo voy a estar con ustedes, yo se las voy a entregar, y ese es mi deseo y mi bendición. Y una de las razones por las cuales yo destruyo estas naciones, ¿sabe cuál era? Y ahí lo acabamos de leer, porque habían caído en el ocultismo, sacrificando a sus hijos, abriéndoles el corazón, matándoles, quemándoles. Ahí también nos enseña que consultaban a los muertos, o sea, ya estaban contaminados. El palo mayomi, la adivinación, y le entre la mano, y mira, aquello y más allá, esto es, va a haber vida para ti, muerte para ti, infidelidad, y esto, y aquello. Hermanos, todo esto es real, sí existe. ¿Por qué saben ellos? Porque es una conexión de demonios, y ahí está la divina, ¿verdad? Leyendo la bola de cristal, y oye, mi esposo me es infiel, y empiezan los demonios, ¿verdad? A decir, sí, le es infiel, y con fulanita de tal, o con manganita, y dile, se llama así, y está así, y bla, bla. Se comunican entre ellos, claro que es verdad, claro que
van a saber, pero Dios dice, no te metas en esto. No quiero que los demonios contaminen tu vida, contaminen tu mente y contaminen sobre todo tu familia y tus naciones. Y Dios vio que esta contaminación había llegado a tal grado que era necesaria la erradicación de estas civilizaciones. Muchas civilizaciones han sido erradicadas por esta clase de vida. La adivinación, los magos, ¿verdad? Los encantadores, etcétera, etcétera, los amarres, que te voy a leer la mano, ¿verdad? El tarot, el café turco, etcétera, etcétera. Todo esto Dios lo aborrece. Y Dios está en contra de él. Hermanos y amigos, ten cuidado. Si alguien te hizo una limpia, o tú de niño o de niña, ¿verdad? Mi mamá me llevaba a que me hicieran limpias, pídele perdón a Dios, porque no te imaginas todos los demonios que estaban ahí. ¿De qué les...? Básicamente Satanás les puede decir a los demonios, tranquilízate un poquito, ¿verdad? Ahí nada más para que piense que le va bien y después le vienen otras cosas peores y después va otra limpia. Nada les cuesta hacer eso, pero Dios quiere protegernos y librarnos de todo esto. Dios sí lo aborrece y destruyó naciones por causa de esto. Cuidado con películas de zombies, de terror, ten mucho cuidado con eso, ¿verdad? Si después tú no puedes dormir, ¿verdad? O sea, te aparece tu abuelita o Cuauhtémoc, no vengas, ay hermano, ore por mí. Mire, no me malinterprete, claro que voy a orar por usted, pero lo primero que tienen que hacer es dejar de ver esas porquerías, porque van a contaminar su vida. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas personas, aunque tú no lo creas, han caído en este error, aún cristianos. Fíjate el consejo de Dios en Hechos 19:19. Cuidado con el rock pesado. Cuidado con películas de terror. Vuelvo a mencionar rock que habla acerca de muerte, etcétera, etcétera. Alabanzas y adoración a los demonios. Dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y así a la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Bueno, aquí no me quiero enfocar en la cantidad de dinero, ¿verdad? Lo cual era mucho y nos da a entender que en aquel entonces lo común era la práctica de la magia. Ahora bien, aquí no le pone color, blanca o negra, no importa, déjala. Ahora aquí sí dice lo que hicieron los creyentes. Dice que los creyentes, al saber que Cristo era su Señor, Salvador, Dios, sanador, protector, etcétera, etcétera, comenzaron a decir, yo practicaba la magia, ya no la quiero. Y las quemaban, las destruían. Entonces, ¿cuál es el deber del cristiano? Dejar de ver todas estas cosas que lastiman y dañan tu vida. Pornografía, cosas de espiritismo, ¿verdad? Lo que le llaman la limpia, tener veladoras, tener imágenes, Dios lo aborrece, amigos y hermanos. Muchas religiones hablan de esto, por favor, la Biblia lo está diciendo. A mí no me importa lo que digan otras religiones, importa lo que dice Dios. Y dice la Biblia que los cristianos realmente, cuando entregaron su vida, comenzaron a destruir y quemar todo eso, hermanos. Quizás ya no podrás dejar otras cosas, ¿verdad? ¿Qué te mete la pornografía? Pues mi laptop y esto, la necesito y esto. Ponte filtros, ponte a alguien que te diga, hermano, yo batallo con esto, hermano, yo batallo con el alcohol, hermano, yo batallo con la fumadera, hermano, yo batallo con esto, con la tranza, la mentira, odio, todavía guardo rencor. Búscate a alguien que le puedas decir y orar. Aquí no se trata de ver quién es el mero mero, y yo soy He-Man, aquí nadie me hace nada. Ser honestos y decir, Señor, yo no quiero caer en estas prácticas, porque tú realmente aborreces esto. Y perdóname, Señor, si lo he hecho, ayúdame a salir, ya soy muchas veces hasta dependiente de esto. Ten misericordia y ayúdame a salir, a quemar estas cosas que jalan mi vida. La pregunta es, ¿lo harás tú? Termino con Isaías 29, para que veas cuál es el propósito de Dios. No destrucción, eso no es el propósito de Dios. Isaías 29, este es el propósito de Dios al decirnos todo esto. 28, perdón. Isaías 28, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ojo, ¿qué es lo que quiere Dios con esto? Al hacernos ver, dejar esto, número 1,
hacer maravilloso el consejo. Es decir, darnos cuenta que vale la pena el consejo. Número 2, darnos sabiduría, engrandecernos en la sabiduría. Es tu decisión. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos das de hablar contigo. Gracias porque podamos estudiar tu palabra, Isaías 28, y darnos cuenta del propósito que tú tienes, Señor, de hacernos ver del daño tan grave que se encuentra detrás de los alucinógenos, de fumar, del tabaco, del alcoholismo, del ocultismo, de la magia, de santería, etcétera, etcétera. Películas de terror, pornografía. Te pedimos perdón, Señor. Estas son cosas que son llamativas al ser humano. Perdónanos, por favor. Te lo ruego. Aquí, como dice el apóstol Pablo, haced morir, porque muchos todavía existen estas cosas y te buscamos a ti, pero todavía hay cosas que están en contra de ti. Perdónanos, Señor. Límpianos, purifícanos. Como dice 1 de Juan 1:5, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero el 9 dice, confesándolo, Señor. Perdónanos, limpia y purifica nuestras vidas. Ayúdanos a entender que hay restauración, perdón y sobre todo vida nueva para todos aquellos que deseamos servirte. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Denos a las 11:30 y vamos a tener un culto especial por causa de la resurrección. La predicación va a estar basada acerca de la resurrección. Un drama vamos a tener y también un canto. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Continuamos aquí.